nota en la prensa, ¿no? ¿Dónde está el gran pase de responsabilidades o señalamientos? Bueno, primero con el tema de lo que se deduce que pasó con ella y con otras adolescentes, no sería la primera vez. Hablan de explotación sexual, de estar vinculadas con organizadores que están en el tema de la trata de personas. Es decir, no están con la familia porque no pueden, porque no hay familia, o la familia está pero no puede, entonces están bajo la tutela del Estado. Pero no son privados de libertad. Estamos hablando de... Eso sería el INISA. Estamos hablando de decisiones que toma la justicia, que de tu casa, del hogar, por 1000 razones, pasás a estar bajo la tutela del Estado. No cometiste ningún delito. No son privados de libertad. O sea, no se les puede prohibir salir del INAU. Pero entonces, ¿qué significa estar bajo la tutela del INAU? Vos podrás decirle al adolescente de tu casa, no salís. Sí, podés trancarlo, atarlo, yo qué sé, pero te fuiste a dormir y se salió por la ventana. ¿Hasta dónde tiene la responsabilidad el INAU de velar por todo lo que hagan esos adolescentes bajo su tutela que no están privados de libertad? No debe ser nada sencillo y creo que eso debe ser un poco lo que hay en el fondo. Y que, claro, hay una desgracia como esta y empiezan a aparecer los señalamientos y las responsabilidades. Tal vez haya que definir algo previo a eso y es, bueno, ¿qué alcance tiene la palabra tutela en el régimen INAU? Otra cosa es cuando, repito, estamos hablando de privados de libertad, como puede ser los chicos que terminan en el INISA. Vamos a repasar la crónica de Telemundo con declaraciones del presidente de ACE, porque les recuerdo que el disparador fue el fallecimiento de esta chica de 16 años, configurando la primera muerte por materna en lo que va del año, en algo que habíamos mejorado muchísimo como país. Mirá. La adolescente de 16 años ingresó a mediados del año pasado a un hogar del INAU en Rivera y en los meses siguientes tuvo 17 salidas no acordadas, según informó Radio Sarandí. Se estableció que había sido víctima de una red de explotación sexual y quedó embarazada. En diciembre egresó del INAU y se dispuso a acompañamiento médico. El 8 de mayo de este año fue ingresada con 32 semanas de embarazo al hospital de Salto. Se le practicó una cesárea y su hijo nació. La adolescente fue derivada al CTI por problemas respiratorios y renales, pero falleció. Fue la primera muerte materna en Uruguay en lo que va del 2024 y ACE dispuso una investigación administrativa. Estamos en una etapa de reserva, y después somos el propio directorio el que tiene que juzgar la actuación de nuestros profesionales. No quiero emitir opinión por adelantado. ¿Se inició una investigación? Siempre que hay una muerte dudosa. ¿Fue dudosa? Y en la medida, como tú estás diciendo, una adolescente joven que termina falleciendo, generalmente nosotros, más allá de que no haya ningún problema en la atención, disparamos una investigación. ¿Solicitaron información al INAU? He estado en contacto con el presidente de INAU, que estamos permanentemente en contacto. El presidente de ACE dijo que el bebé se encuentra bien y sigue internado, atendido por un equipo del hospital de Salto. Bien, la información y las declaraciones que tenemos son las que corresponden a la representante del Frente Amplio en el directorio del INAU, que Natalia Argencio, ¿no? Que hace especial hincapié en trasladar la responsabilidad a las autoridades justamente del INAU por falta de aparente cumplimiento del rol, de la misión. No sé si esa es no debe ser la mirada que comparte el resto del directorio, obviamente, tampoco la autoridad principal con quien intentamos comunicarnos, pero no podía en estos días. Nuestro invitado hoy es el presidente del CIUNAU, José López. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien. Raro que no aparecieran palos para los funcionarios, ¿no? Bueno, no Estamos va... en cualquier momento. ¿Hasta ahora? En cualquier momento. Esperá que ya viene. No van a faltar, no van a faltar porque... A ver, siempre pasa que termina cortándose el hilo por el lado más fino. Bien, pero ¿qué hay de fondo en esto? Bueno, lo que hay de fondo es una crisis institucional de las más grandes de los últimos 20 años que está atravesando el INAU. A partir de una situación que se viene agravando
ya desde el periodo anterior, pero que ha tenido una profundidad en este periodo y que fundamentalmente en los últimos meses se viene agravando con situaciones no todas de estas características, pero graves. ¿Tipo? De sobrepoblación, de falta de funcionarios, de edificios que están ruinosos, de situaciones de gestión que realmente... No hablemos de INISA, hablemos de No, estamos hablando de INAU. Sí. Yo estoy hablando de INAU, de la institución que debe brindar amparo a niños, niñas y adolescentes. Y en ese marco, se empiezan a desencadenar algunas situaciones como estas, que lamentablemente tenemos que decir no es la única y que está plagado de situaciones similares que por suerte no han tenido este desenlace, pero que venimos denunciando desde hace mucho tiempo en diferentes ámbitos, por supuesto que en el ámbito institucional, pero aparte también en comisiones parlamentarias, en la institución de derechos humanos, situaciones de estas características que a nosotros nos preocupan mucho y que de alguna manera lamentablemente no nos sorprende cuando tienen este tipo de desenlace. Bien. Por suerte es la primera situación de esta característica, pero hay situaciones muy similares que no solo son en los departamentos de frontera, sino que también las vivimos acá en la capital y en algunos otros departamentos. A mí me gustaría dejar bien en claro para no confundir las cosas. El desenlace es la muerte de una chica joven que da a luz en un hospital. Que como escuchábamos ahora las autoridades médicas, bueno, están haciendo la investigación que corresponde. Cada vez que hay una muerte que no debería ocurrir, se investiga. Después habrá que ver si hubo mala praxis o no en algún punto. Pero eso eso es una investigación y un aspecto del tema. Lo que hoy nos convoca, y por eso invitamos a José López, es la trayectoria de vida de esa chica en el INAU. No el desenlace al momento de parir. ¿Por qué quedó embarazada? Esas denuncias de salidas no permitidas, no autorizadas, ella y tantos más, ¿no? ¿Cómo funciona ese sistema? Cuando hablamos de que estar en el amparo del Estado, o bajo la tutela del Estado, ¿qué quiere decir? Es bastante complejo porque esta situación puntual, cuando se habla del amparo de la institución, que tiene responsabilidad y debe cumplir con ese cometido, porque es un cometido claramente institucional, en realidad toda la última etapa del embarazo la transitó estando en su casa, con su madre. Sí. Madre con la que no podía convivir con la chiquilina, porque la propia madre relata que no le podía poner límites porque hacía cualquier cosa. Esta chica no es como otras situaciones que se viven en la institución, que son a veces niños que transitan toda su vida institucionalizado. En este caso, esta adolescente fue recién en octubre del 23 que ingresa a la institución porque denuncia a su familia por malos tratos, por violencia, y la jueza determina su internación en el INAU. Ahí ella transita la internación, empiezan a darse este tipo de situaciones de salidas no autorizadas. Las salidas no autorizadas son que los trabajadores en el INAU no tenemos ninguna posibilidad de retener a la fuerza a los adolescentes que están conviviendo en los servicios. No funciona esa lógica, creo que era Pato que decía, porque ¿qué hacés vos con un menor de 18? No salís, punto. Y si no podés llegar a ese extremo, por lo menos te asegurás de dónde está. No sé, lo vas a buscar, si se te escapa. Como madre o padre tenemos herramientas, podemos hacer cosas, aunque no estén en el manual de lo psicológicamente aprobado, ¿no? En la desesperación le seguís el paso, ¿no? Ahora, ¿lo mismo tiene que hacer o se espera que haga el INAU? Bueno, en realidad los trabajadores del INAU, digamos, la única herramienta que tienen es la posibilidad de convencer mediante la palabra de que no se vayan de esos espacios donde ellos viven, digamos, donde es su casa. Imagínense que no es fácil, por eso este tema de lo que yo planteaba al principio, la crisis institucional,
por la falta de personal, que a veces una educadora o dos educadoras manteniendo, digamos, la convivencia de 15 adolescentes, muchas de ellas con problemas de consumo problemático, a veces asociado a enfermedades de salud mental, con situaciones que son complejas y que los educadores, aparte de atender a los chiquilines, tienen que cocinar, tienen que dar la medicación, tienen que hacer la actividad, digamos, cotidiana, y en los horarios más complejos normalmente están solos y a veces no tenemos las posibilidades ni materiales ni técnicas para poder establecer, digamos, una charla para tratar de bajar a sus chiquilines. Pero perfecto. Es horrible lo que planteas, pero bueno, sabemos que funciona así. La pregunta va más allá. Aún si tuvieran todos los recursos posibles, de personal y material, ¿hasta dónde retenés al chiquilín si no lo convencés con la charla? Bueno, pero ¿Tenés que hacerte cargo también de lo que hace fuera del recinto? Pero tenés herramientas, tenés más herramientas para intentarlo, por lo menos, ¿no? Porque evidentemente los compañeros, la gran mayoría de nuestros compañeros están formados, si bien la capacitación debe ser permanente y la formación debe ser permanente para intentar tener, digamos, la mayor cantidad de herramientas posible para trabajar en ese sentido. Lo que faltan son equipos técnicos, equipos profesionales, falta, bueno, por supuesto que personal para poder dedicar una atención cuando hay una crisis de este tipo, porque las chiquilinas se saltan mucho, las chiquilinas y los varones se saltan mucho, terminan trepando a los techos, se bajan de los techos para la calle, porque a veces la puerta sí se puede trancar, pero cuando está trancada la puerta, trepan por las rejas, suben a los techos, se van. Hace algunos años atrás, producto de una situación de esa, falleció también una chiquilina en Artigas porque se subió al techo y quedó electrocutada con los cables de alta tensión que corrían por ahí. ¿Te das cuenta? Entonces, y eso, obviamente, ahí donde va la mirada, responsabilidad del INAU. Y después te puede pasar a vos en tu casa con tu hija. Igual me parece que Son es cosas importante delicadas, en este caso en particular, porque nosotros evidentemente entendemos la preocupación que ha generado todo este caso, pero a mí me parece que es importante cuando hablamos del amparo institucional, determinar que esta última etapa, ella había entrado en octubre, tuvo varias salidas no autorizadas, se sospechaba, o por lo menos así se había denunciado por parte del equipo, la posibilidad o la presunta posibilidad de que hubiera algún tipo de vinculación con redes de trata, porque esta chiquilina cuando salía, ella y otras más, pero cuando salían, a veces salían nada más que con lo puesto, pero después venían con más cosas, con más ropa o con dinero o con cuestiones por el estilo. Esto los trabajadores del servicio lo denunciaron en la oficina de trata que está en la parte de investigaciones de la comisaría de Rivera, digamos, y nos conta, porque así lo preguntamos y sabemos que es así, que de allí se notició de esto a Fiscalía. Todas estas situaciones llevaron a que después la propia jueza determinara, porque la chiquilina por escrito planteó que se quería ir nuevamente con su madre, que se terminara yendo con la madre, y desde marzo de este año estaba en la casa con el INAU o los funcionarios de ese centro femenino donde ella estaba, haciéndole el seguimiento, acompañándola a los controles, a la ecografía, porque en el medio de todo eso se dio la situación de embarazo. Posterior al embarazo, aparentemente se dio una situación... ¿Un seguimiento de embarazo como correspondía? ¿Cómo? ¿Hubo controles de embarazo? ¿De eso pueden dar fe? Eso está registrado aparte y fue acompañado a la ecografía por funcionarios de la institución. Bien. Aparentemente el embarazo, todo indica que fue antes de una situación que se dio donde también hay una denuncia por abuso contra esta chiquilina en una de esas salidas no autorizadas con otras adolescentes de ese servicio. Entonces es realmente complejo, pero la última etapa... El cuidado estaba a cargo de la madre y el acompañamiento, digamos, era del INAU, de la institución, pero para darle seguimiento a la situación de esta chiquilina. Del embarazo en concreto. Y eso irá por el lado del interés en la investigación médica. Pero el punto acá es cómo se embarazó esa chiquilina, ¿no? Creo que a lo que se apunta es a entender un poquito el funcionamiento de la tutela
de hasta dónde puede y debe hacerse cargo el Estado para evitar que adolescentes bajo su tutela o amparo terminen envueltos en cualquier cosa delictiva o haciéndose daño a sí mismos. ¿Hasta dónde? ¿Qué opina el panel? A ver, Alfredo. Sí, yo la duda que tengo es si los funcionarios del INAU están realmente capacitados como para... ¿Tienen formación? ¿Los forman como para poder manejar este tipo de situaciones? ¿O es una cuestión de que, bueno, entra y vamos a ver? Porque también están las casas de acogida, ¿no? Es decir, que son gente que recibe niños y esa gente no sé qué formación tiene, por ejemplo. Sí, yo no sé si es... Creo que es hay un hilo muy delgado entre cómo controlás vos, porque además esta situación es lo que tú decís, es cierto, no es nueva. Esta detona porque muere la chiquilina, si no capaz que no hubiera detonado. Hubiera sido una más que se escapa y que está embarazada, que está vinculada a posible trata, porque ya había pasado varias veces con el tema de vinculación con trata de personas. Entonces, la idea es, el INAU, más allá de que siempre, por supuesto, ustedes faltan recursos, pero ¿los forman? ¿Realmente están capacitados o es un laburo más que, bueno, yo hago lo que puedo y está, para lo que me pagan? No. A ver, formación básica hay en función muchas veces de la propia preocupación de los trabajadores y de algunos cursos de capacitación que se dictan a nivel institucional e intervenciones concretas que se hacen. Por supuesto que falta mucho más y se necesita mucho más formación, pero aparte se necesita también personal profesional y técnico para abordar este tipo de situaciones. Yo me enteraba ahora también por la prensa, porque no lo sabíamos, ante una nota que le hicieron a la directora, a la integrante por el Frente Amplio del directorio del INAU, que se había hecho una licitación para atender por intermedio de asociaciones civiles, de ONG, creo que El Paso y otra más, la posibilidad de situaciones de estas características, para poder abordar situaciones de estas características. Se hizo una licitación, se adjudicaron, pero no han empezado a funcionar. Y esto que tú decías recién es una situación que está desparramada, yo diría, por todo el país. Acá en Montevideo hay un centro que es la puerta de entrada de las adolescentes femeninas, que tiene hoy en residencia 15, pero 15 gurisas, por una medida de cupo que puso el sindicato para no sobrepasar la atención, pero en el padrón tienen más de 180, de las cuales 40 no se sabe dónde están. Son salidas autorizadas que no han vuelto y que no hay ninguna posibilidad, en algún caso, por redes sociales, por algún conocimiento, se tiene alguna idea de dónde están, pero hay algunas de ellas que vienen del año 2023 y del 2022, de salida no autorizada, que no se sabe dónde están esas adolescentes y que todos sospechamos, o los propios trabajadores del centro así lo han denunciado a las autoridades institucionales, de que pueden algunas de ellas estar vinculadas a redes de trata. Entonces, sin embargo, la institución, las autoridades de la institución, digamos, de alguna manera se preocupan de este tipo de situaciones, no cuando vamos, denunciamos y hacemos los planteos para poder corregir esto desde el sindicato, sino cuando toma estado público y ahí se empiezan con los manotazos de ahogado para ver qué cabeza tiene que rodar para salvar una situación puntual como es esta de lo que sucedió en Rivera. Vos me hablabas de los temas de las familias de acogida, ¿no? El acogimiento familiar que tiene la institución. Es otro desastre. Se ha apostado a una modalidad que no le ha traído resultados y, por ejemplo, se ha detectado, y así lo hemos denunciado, y aprovecho esta oportunidad para reiterarlo, porque es gravísimo que una familia de acogimiento familiar, lo que se llama el programa Familia Amiga, sí, que es básicamente para darle al amparo de 1, 2, máximo 3 chiquilines a una familia que lo pueda sostener. En Cerro Largo hay familias de esta característica que tienen 15, 16 y 17 gurises, una familia sola. Y es negocio. Que claramente se transforma en un negocio, no en una situación... Esto está denunciado en todos lados. Pero lo de la familia amiga es un disparate. ¿Esa es la norma o son excepciones? Porque yo conozco familias amigas que son ejemplos increíbles de humanidad, de amor y de entrega. Hay de todo como en botica, digamos. Pero decir que es un desastre el programa me parece que parece un poco lejos, ¿no? Es un desastre en el sentido
de que La no la fiscalización. demanda que se pretendía atender en ese tipo de situaciones, de programa, no ha sido la respuesta que ha tenido, porque normalmente quien acoge a un chiquilín del INAU, lo que pretende también es tener alguna contraprestación del punto de vista monetario. Son raras las situaciones, que son excepciones y que funcionan muy bien. En algunos departamentos, sobre todo, hay un seguimiento muy adecuado de eso, pero en su gran mayoría no ha tenido la respuesta que esperaba la institución para, de alguna manera, generar una situación de esta característica, y lo que tenemos son los hogares abarrotados de gurises con superpoblación que a veces duplican o triplican la capacidad de los edificios, con poco personal, y que, en definitiva, ni siquiera para lo que ya tiene presupuesto el INAU, que es para el ingreso de personal, porque en el rubro 0 tiene presupuesto y tiene personal seleccionado en listas de espera para poder ingresar a la institución, ni siquiera en eso es efectivo la política institucional y las decisiones del directorio para poder tener por lo menos más personal donde se necesita. ¿Qué pensaremos, Marta, de esto? Estaba escuchando y estaba asociando distintas voceros que he escuchado de este tema, y lo único que se me ocurre es, esto es como la culpa, nadie quiere cargar con ella. A mí lo que me llama la atención es, los adolescentes están internados, o los niños, en amparo. Eso significa que entraron al INAU por una orden judicial. Claro. Por ende, ellos pueden salir para ir a los centros educativos, a los médicos. Ahora, de noche, yo sé que son pocos funcionarios. Si yo tengo 20 gurises que tienen que dormir ahí, y cuento, y tengo 19 y me falta uno, lo que correspondería es que diera cuenta a la autoridad que me lo puso ahí adentro. Eso se hace de inmediato, eso está protocolizado. Por eso, que se haga la denuncia. Ajá. Y si después acumula demasiadas salidas no autorizadas o no retornos, bueno, volver a presentarse en el juzgado e insistir que la autoridad que me lo colocó allí es, señor, usted me mandó este caso, nosotros no estamos pudiendo porque tiene problemas de salud mental, consumo problemático, y que se dé una solución. No que ahora salgan y digan, no, nosotros nos salen bien 1000 y nos falló 1. No, en realidad nosotros hicimos una investigación administrativa. No, en realidad estaba con la madre. Pero a ver, si la chica volvió en marzo con la madre y el niño nació o la niña nació ahora, el embarazo sucedió cuando estaba... Bajo la tutela del INAU. Bajo la tutela del INAU. Entonces, todas esas salidas no autorizadas, que en realidad son salidas sin retorno, ¿fueron denunciadas? ¿Qué dijo la autoridad judicial que la colocó en amparo? Porque creo que está ahí el tema. Bien. O sea, hay un protocolo, se cumple, y después, cuando dan cuenta a la justicia, ¿qué respuesta les da la justicia? Bueno, habría que preguntárselo a la justicia. Lo que sí nosotros podemos asegurar, que cada salida no autorizada de un adolescente, o no regreso, porque muchas de estas salidas no autorizadas de esta chiquilina, era que iba al centro de estudio y no volvía, ¿no? Sí, claro. Entonces, no es que todas eran que se iba de noche del hogar. Pero cada situación, las que se dan cuando no regresa o las que se dan yéndose del lugar donde viven, todas son denunciadas a la policía, ¿no? Todas. ¿Y al juzgado? Todas a la policía. En todo caso, ahí no al juzgado. La policía tiene que informar a la justicia, o los informes que después hacen los equipos técnicos del INAU dan cuenta de cuántas salidas no autorizadas, no es y eso sí va al juez. Pero no es división jurídica que denuncia al juzgado. No es la jurídica. No, bueno, entonces ahí está el problema. Sí. Bueno, no sé si solamente ahí. Sí, claro. Porque la división jurídica del INAU está centralizada acá en Montevideo y no tiene... Pero no hay un abogado en cada hogar del INAU. Bueno, hay mandos medios y equipos técnicos que son los que informan permanentemente a los juzgados de esta situación. Y ahí una situación que me parece que es determinante claramente es que en su momento la jueza determinó que había que sacar a esa chiquilina de la familia por la denuncia de violencia, y que después, producto de esta situación, la jueza determina que tiene que volver a la casa donde
supuestamente se Claro, había dado pero esa eso es en violencia. este caso puntual. Yo lo que digo es, si Claro, ustedes denuncian... mucho más general. Claro, ¿verdad? más general. Si ustedes denuncian a la policía, ¿cómo se junta eso con el expediente? La denuncia tendría que ser en el Por el expediente... informe de los equipos técnicos que prácticamente en el INAU nosotros tenemos asistentes sociales y psicólogos que están permanentemente haciendo informe a los jueces correspondientes de cada uno de los departamentos. José, una reflexión final, por favor. Bueno, muy preocupado por esta situación, no solo por esta situación puntual, sino por lo que nosotros denominamos una de las peores crisis institucionales que se han vivido en el INAU desde hace mucho tiempo. Esto nosotros se lo hemos planteado a las autoridades institucionales, lo hemos planteado Sin también... embargo, yo me acuerdo muchísimo más lío con el sindicato en la época de Fulco que en esta administración. Bueno, pero eso era en el INISA, básicamente. Nosotros, una de las dificultades... ¿Cómo es la sigla? INAU. No, son de SINAU. SINAU. Nosotros representamos a los dos sindicatos, el sindicato de INAU y de INISA. Pero nosotros con el INAU venimos desde la administración del Frente Amplio con 1 año y medio de conflicto por, sobre todo, los servicios de protección integral de 24 horas. Después, cuando asumió la nueva administración, el presidente anterior, Abdala, manifestó que una de sus prioridades iba a ser justamente mejorar la condición de los servicios de 24 horas. Lamentablemente después vino la pandemia, hubo otras prioridades. Está en el debe, sigue en el debe el tema. Todo se fue complicando cada vez más, pero últimamente, y sobre todo a partir de la nueva presidencia, estamos teniendo dificultades en todo el país muy graves que, bueno, han definido que nuestro sindicato la semana, ya teníamos previsto esto desde antes, pero la semana que viene seguramente va a estar en la Comisión de Desarrollo del Parlamento denunciando la gravísima situación que se vive, no solo por las situaciones de amparo de los servicios de 24 horas, sino todo el desorden administrativo que hay y presupuestal, y fundamentalmente también las denuncias que hay respecto a el maltrato institucional en algunos departamentos, como por ejemplo el caso de Rocha. López, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Sabremos más a partir de su presencia en la comisión, entonces. Y cocinar con el robot de Cocina Yuta es muy fácil, hace todo, solo seguís instrucciones en la pantalla.